Buenos días, distinguidos colegas. Tengo el honor de declarar abierta la presente sesión ordinaria del Consejo Permanente. Antes de seguir adelante con los asuntos que nos convocan el día de hoy, quisiera expresar en nombre del Consejo Permanente nuestras felicitaciones a los gobiernos y pueblos de Uruguay y Trinidad y Tobago con ocasión de su reciente celebración de sus días nacionales, el 25 y 31 de agosto respectivamente. Asimismo, expresamos nuestros sentimientos de pesar con motivo de la lamentable fallecimiento del senador de los Estados Unidos, John McCain, al tiempo que transmitimos nuestras condolencias a su familia. De igual modo, manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo y el gobierno de Brasil por la lamentable pérdida ocurrida en su patrimonio cultural, como consecuencia del incendio que consumió el pasado domingo el Museo Nacional de Río de Janeiro. Nos corresponde ahora proceder con la aprobación del proyecto de orden del día. Pongo en consideración de este Consejo Permanente el proyecto de orden del día para esta sesión, documento CP OD 2180-18. De no haber observaciones, lo damos por aprobado. A continuación, procederemos con la elección de un miembro del Tribunal Administrativo. Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 3 y 1 del Estatuto y Reglamento del Tribunal Administrativo, respectivamente, cabe recordar que el miembro del Tribunal Administrativo cuyo mandato concluye el 31 de diciembre de 2018 es el juez Héctor Enrique Arce Saconeta de Bolivia. A fin de llenar la vacante producida tras la expiración del término del juez Arce, corresponde elegir a un nuevo miembro para servir por un periodo de 6 años consecutivos, a contarse a partir del 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2024. En vista de que no se recibieron candidaturas para esta elección, para que esta elección fuera realizada durante el periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, este órgano encomendó al Consejo Permanente la celebración de la mencionada elección. Asimismo, cabe recordar que de conformidad con el artículo 3.7 del Estatuto del Tribunal, la composición de este órgano deberá reflejar los dos sistemas jurídicos más importantes del hemisferio, a saber, la tradición del derecho consuetudinario y la tradición del derecho civil. En la actualidad, el tribunal está compuesto por jueces de Argentina, Bolivia, Canadá, Ecuador, Estados Unidos y Perú. Recuerdo a las delegaciones, además, que durante la sesión ordinaria del pasado 22 de agosto, mencionamos desde la presidencia que se encuentra pendiente el cumplimiento de dicho mandato e invitamos a las delegaciones a presentar candidaturas para llenar esta vacante. Ofrezco la palabra. En vista de que aún no se han recibido candidaturas para llenar esta vacante, invito a las delegaciones, cuando lo consideren oportuno, este tema se incluirá nuevamente en el orden del día de una próxima sesión. Acordado. Procedemos ahora con el siguiente punto del orden del día. Como es de conocimiento de los señores representantes, en las sesiones del 29 de junio y 11 de julio pasados, este Consejo consideró una propuesta de distribución de mandatos y recibió varios comentarios sobre la misma. El documento ante nosotros, CP-DOC 5429-18-RE4, refleja las propuestas de modificación realizadas por las delegaciones hasta la fecha. En este sentido, pongo a consideración de la sala el documento antes mencionado. Tiene la palabra la delegación de Bolivia.
Gracias, Presidenta, y buenos días a todos y todas. Presidenta, en primer lugar, mi delegación desea agradecerle la presentación de este documento y de todo el esfuerzo que ha venido realizando en este periodo que le ha tocado presidir el Consejo Permanente. Presidenta, mi delegación puede acompañar este documento, pero quisiéramos solicitar una pequeña modificación. En la página número 3 de la versión en español, consideramos que no deberían todavía incluirse las resoluciones que no fueron aprobadas por la Asamblea General. Esto en función al artículo 30 del reglamento del Consejo Permanente, que cita que el Consejo Permanente distribuirá los mandatos de cada Asamblea General. En ese sentido, una vez que estas resoluciones sean aprobadas por la siguiente Asamblea, entonces se puede proceder con su distribución correspondiente. En ese sentido es que solicitamos realizar esta modificación. Gracias, Presidenta. Gracias. Tiene la palabra la delegación de Venezuela. Buenos días, señora Presidenta, estimados colegas, miembros de esta organización. Con respecto al punto 4 que aparece en la página 1 de este documento, nuestra delegación tiene la siguiente declaración. Señora Presidenta, la República Bolivariana de Venezuela entiende la tarea de distribución de mandatos como un procedimiento regular y ordinario y como el paso subsiguiente que deriva de una Asamblea General. Sin embargo, en la última Asamblea sucedió algo extraordinario. Se aprobó una resolución sobre un Estado miembro, vale decir Venezuela, sin la anuencia y con su frontal rechazo. Sin caer en la discusión de fondo, esta delegación tiene el deber de denunciar una vez más que se trata de una resolución totalmente injerencista, que irrespeta la soberanía de un Estado, violatoria de la Carta de la OEA y de toda norma y principio del derecho internacional. Por lo tanto, resulta contrario al derecho cualquier mandato que emane de dicha resolución y, en consecuencia, es inejecutable. Señora Presidenta, por tal motivo, nuestra delegación solicita que la presente declaración sea reflejada en las actas de la presente sesión. Muchísimas gracias. Gracias. Quedará constando sus expresiones en el acta de esta sesión. Y seguimos siguiendo adelante con el orden del día. Si no hay otra manifestación sobre la propuesta de distribución de mandatos, la damos por aprobada. Bolivia. Gracias, Presidenta. Simplemente para manifestar que mi delegación hará llegar una nota de pie respecto a este documento. Gracias. Gracias. Nicaragua tiene el uso de la palabra. Gracias, señora Presidenta. Simplemente Nicaragua se asocia a lo expresado por la delegación de Venezuela. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias. En el siguiente punto del orden del día, Paraguay tiene el uso de la palabra, embajadora. Gracias, Presidenta. Es solamente al efecto de solicitar la aclaración con respecto a lo que usted da por aprobado. ¿Da por aprobado el documento tal cual fue distribuido por Secretaría? La Presidencia sometió a consideración de la Sala el documento con la observación hecha por Bolivia, de tal manera que interpretamos que al no haber existido alguna referencia o oposición a lo planteado por Bolivia, lo damos por aprobado con la observación de Bolivia. No. Gracias. No, perdón, Presidenta, el diálogo, pero si la Presidencia da cabida a la observación de Bolivia, la organización va a estar en un grave problema, porque estas tres resoluciones fueron
aprobadas en el seno de la CAP, ratificadas por el Consejo Permanente, las cuales van a ser sometidas a consideración de la Asamblea Extraordinaria de octubre, en la que aprobaríamos el programa presupuesto para el 2019. Y estas 3 resoluciones guardan estricta relación a el procedimiento que el día de mañana justamente vamos a iniciar en el seno de la CAP, ¿verdad? Que es contemplar el sistema de cuotas que sirve de base para la elaboración del presupuesto y el techo presupuestario y todo lo que eso implica. Por lo tanto, en este momento, si aceptamos la observación de Bolivia, estamos en el entendido de mi delegación como presidenta de CAP. En todo caso, le solicitaría a la asesoría jurídica una interpretación sobre este tema, por favor. Gracias, señora embajadora. Sin embargo, releyendo lo expresado por Bolivia, Bolivia expresó que figuraría su observación en un pie de página. De ahí que, rectificando y a la luz de lo explicado por usted, creo que lo que procede es aprobar, como usted lo indica, el documento tal cual con las observaciones de Bolivia. Si Bolivia no tiene algún comentario al respecto, perdón, Bolivia, para aclarar, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Nosotros habíamos entendido que se había aprobado el documento con la aceptación de la observación de Bolivia. En ese sentido, ya no hicimos ninguna otra manifestación más. Entonces, no sé cómo ahora estaríamos quedando. Tenemos también una posibilidad para cubrir este asunto, y es que podríamos incluir dentro del documento en una nota estos mandatos, habida cuenta de que efectivamente estos mandatos están al referéndum de la próxima Asamblea General, y de ahí que de alguna manera, y como no a la hora de hacer la consulta sobre la propuesta de Bolivia no hubo ninguna manifestación, proponemos entonces a Paraguay que se pueda incluir estos mandatos en una nota. Tiene la palabra la delegación de Paraguay para que se pronuncie. Gracias, presidenta. Pero yo solicito de que el documento sea aprobado así tal cual fue remitido por Secretaría. En todo caso, con una nota de pie de página que la delegación de Bolivia hará llegar en su momento. Porque hasta este momento en sala, la única delegación que le pone un pero a la aprobación de esta distribución de mandato es la delegación de Bolivia y en otro punto la delegación de Venezuela, ¿verdad? Pero en todo caso se le agregan unas notas y esto se aprueba así tal cual como fue circulado por Secretaría. Gracias. Perdón. Perú tiene el uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Nosotros estamos en el entendido que se había aprobado el proyecto tal cual fue distribuido y que por eso Bolivia había solicitado una reserva, un pie de página. Apoyamos totalmente lo expresado por la embajadora de Paraguay en el sentido de que tiene que ser aprobado el proyecto porque solamente hay una delegación que ha pedido un pie de página, una reserva al mismo. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la delegación de México. Gracias, señora presidenta. En el mismo sentido que lo han expresado las distinguidas embajadoras de Perú y de Paraguay, mi delegación considera que este Consejo ha discutido ya este documento de distribución durante 2 meses o quizás más.
se han desahogado las propuestas y esta nueva propuesta que presenta Bolivia, mi delegación no la conocía y nos parece que sí puede tener un impacto negativo en los trabajos del Consejo y sus comisiones, de manera que nos sumaríamos a la propuesta de aprobar el documento tal como se presentó y en todo caso que la delegación de Bolivia tenga a bien expresar su posición nacional a través de una nota, si así lo desea. Gracias. La delegación de Bolivia. Gracias, presidenta. Mi delegación no tiene la intención de generar un debate o obstaculizar la aprobación de esta distribución de mandatos. En ese sentido, y en aras de llegar a un consenso, mi delegación podrá acompañar este documento como está y hará llegar la nota de pie de página respecto a nuestra observación en específico. Gracias, presidenta. Muchas gracias a la delegación de Bolivia. Y que damos por aprobado el documento tal y como figura en su versión del número de 28 de agosto del 2018, revisión 4. Aprobado. El punto 4 del orden del día corresponde a la solicitud hecha por la Misión Permanente de Estados Unidos que se encuentra contenida en el documento CPINF 805918 relativa al tema esfuerzos de los Estados Unidos para promover la libertad religiosa internacional. De acuerdo con dicha solicitud, el embajador en misión especial de los Estados Unidos para la libertad religiosa internacional, Sam Brockback, informará a este Consejo Permanente sobre la Conferencia Ministerial Internacional para promover la libertad religiosa internacional, celebrada del 24 al 26 de julio de 2018 en Washington, D.C. Está el señor. Me complace ofrecer una cordial bienvenida al Consejo Permanente de la OEA, el embajador de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, Sam Brockback. Embajador Brockback tiene el uso de la palabra, por favor. La delegación de Estados Unidos tiene el uso de la palabra. Madam Chair, I apologize. I understand that Ambassador is on his way right now from the Senate. He should be here within several minutes. So he has not arrived yet, but he is about to arrive imminently. Visto lo anterior, este Consejo Permanente se permite dar un receso de unos 10 minutos para esperar a que llegue nuestro conferenciante. Si alguien no se opone, acordamos.
para retomar la sesión de acuerdo con la solicitud hecha por la Embajada de los Estados Unidos, el embajador en misión especial de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, Sam Brownback, informará a este Consejo sobre la Conferencia Ministerial Internacional para promover la libertad religiosa internacional celebrada del 24 al 26 de julio de 2018 en Washington, D.C. Me complace ofrecer la cordial bienvenida al Consejo Permanente de la OEA al embajador de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional. Embajador, tiene usted el uso de la palabra. Por favor. Thank you very much. I'd like to begin by extending my thanks to the Ambassador, Rita Maria Hernandez Bolaños. I apologize for mispronouncing that initially. But thank you very much for allowing me to be here and to present. My apologies for being slightly late. I was told 11:30, but I apologize that you had to break for a minute for me. Also, Permanent Representative of Costa Rica for calling this meeting, and to our U.S. mission, represented today by Deputy Permanent Representative Alex Ludwig for helping to facilitate my presentation. If I could provide a quick summary to you at the outset of my presentation, the United States is a strong proponent of religious freedom. We believe in it. We believed in it from our founding as a nation. It's our First Amendment. It is a topic that we are strongly pursuing in this administration. I left the governorship of the state of Kansas to take this job, recruited to it by the Vice President of the United States to do this, with the thought and the charge that we are going to pursue the topic of religious freedom, and we're going to pursue it strongly. We do this because it is a universal right. In our estimation and in our founding documents, this is a God-given right that no government has the right to interfere with, that you're entitled to do with your own soul as you see fit, to have a faith, to not have a faith, to transfer and to pick a different course of action, and this is all your right to be able to do, and that the role of government is to protect the right of religious freedom. It's not to pick a winner or a loser. It's not to pick on a particular faith or favor another one. It's to protect the right to religious freedom, period, full stop. And we're going to pursue this aggressively. A number of you saw, some of you attended the ministerial we recently did at the end of July on religious freedom, where we called together a number of nations from around the world. 84 nations came to the ministerial, first ever by our count that we've been able to see, on the topic of religious freedom. We hope to have follow-on regional conferences. I've already been contacted by Europeans about a follow-on conference, a regional religious freedom conference that they will be putting on and putting forth. We hope one will be hosted in the Western Hemisphere, perhaps by a nation represented here today, to pursue the topic of religious freedom and to promote it in our hemisphere. And we want to continue to push this. The Secretary of State, Secretary Pompeo, has already announced that there will be another Religious Freedom Summit next year here in Washington, D.C. We had over 400 civil society and religious groups. I would anticipate that number would double or triple this next year. We would hope to have more countries involved as well, as most nations have signed on to the Universal Declaration of Human Rights, which says that religious freedom is a right that each person on the planet has a right to. And most nations have signed on to that Universal Declaration of Human Rights. This right of religious freedom is a part of the founding documents of this organization, not the founding documents, but the early documents of this organization of American states to guarantee and to guard religious freedom, that all the nations here have signed on to this. The problem has been around the world that nearly 75%, or actually over 75% of the world's population, lives in a nation where there is significant religious restrictions on what they can do, what they can participate in, what they can do for their families. We think this is wrong and intolerable and something that we're going to press against.
We believe the gates of religious freedom should fly open around the world, that the Iron Curtain holding out religious freedom should come down around the world so that people can be free to exercise this right that most nations have signed on to, that this is a key time in human history to pursue this right, and that it's not only about this human right, but this right is a basic right that out of which several other rights will flow more aggressively. We've seen in our academic studies that the more a nation embraces religious freedom, the less terrorism is in that nation. We've seen that where more a nation involves itself and guarantees this right to religious freedom in their nation, there's more economic growth that comes out of the nation. We've seen in nations that give more religious freedom that there's a spiritual capital that's released in the nations of goodness and of things that these groups can and will do, of forming hospitals and civil societies and schools and providing help for the poor, that you release this spiritual capital into the atmosphere of that nation when the religious freedom is released as well. So that this isn't a right just in and of itself, although that is significant and important and profound and part of our human dignity. But it also releases other things that are positive for the world community. We seek more partnership with people in the Organization of American States and in the Western Hemisphere. Most of this region guarantees and pursues religious freedom. We hope you can work with us around the world. There are problem spots in our own hemisphere, and I will address some of those a bit brief later in my comments. A couple of things that we would like for you to consider doing, this organization or countries here. Number one, we would ask that somebody in this room would step up and host a regional religious freedom summit before the next one that we would do. And that this would be something that a nation would step up and say, we're going to host this and we're going to pursue this in our hemisphere of a religious freedom summit and what we can do as nations in our hemisphere to pursue this. You will have relationships and capacities in places that the United States does not have. And we hope to work in partnership on the pursuit of religious freedom. There's also an international contact group that has been formed by the efforts of the United States and Canada. Canada chairs this international contact group on freedom of religion or belief. It was established in June of 2015, and the contact group was created to encourage and deepen coordination between like-minded countries on promoting religious freedom as defined by Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights. This international contact group has brought together a diverse group of countries and international organizations committed to religious freedom. Other OAS countries participating with the ICG include Argentina, Chile, and Mexico. We would hope other nations in this hemisphere would join the international contact group. Knox Thames is here from our office. Knox, if you would please stand briefly, I would appreciate that, and has worked that group for our office for many years. It's an important group where there is communication taking place on real time of events that are taking place now, and then groups and nations can work together to pursue religious freedom in the particular area of interest. As I stated, we'd like to see more countries from our hemisphere join the international contact group. The Italian mission to the OAS hosted an ICG meeting last year in Washington to encourage greater OAS member state participation, and we look forward to continuing to serve as a committed partner in advancing this important work. Religious freedom is a truly shared value of the Americas, and your voices can have important influences, as I stated earlier, where perhaps ours may not, but certainly together our voices are stronger than they are separately. For instance, Iran continues to systematically and ongoing and have egregious violations of religious freedom against Baha'is, Christians, Sunni Muslims, and even some groups of Shia Muslims who disagree with the theocratic regime. While the United States will continue to highlight those abuses and press for reform, many of your governments have relationships with Tehran that could be quietly used to advance religious freedom. We have seen how quiet advocacy from OAS member states help pastors be freed from jails in Iran. That we have witnessed. And on another topic, while our hemisphere generally respects this right of religious freedom, there are still problems, like the worsening situation, unfortunately, in Nicaragua and Venezuela.
concerns which are shared by many present here today. President Ortega has been actively and unfortunately vilifying and attempting to divide the Catholic Church, which he had initially called to serve as mediators in a national dialogue. This divisive rhetoric will not succeed and will only further delegitimize his government. We do applaud the Catholic Church for its unity in the face of government repression and encourage the broader religious community to express solidarity with them. We also welcome and support the ongoing monitoring and investigating efforts being advanced through the Inter-America Commission on Human Rights and its Nicaragua-specific mechanisms. Madam Chair, the Venezuelan government is likewise obligated, as is every OAS member state, to respect the human rights and fundamental freedoms of all those living in the country, including the right to freedom of religion. By targeting religious leaders who are promoting peace and provide hope for believers, the Venezuelan regime is not fulfilling its obligations. We continue to stand strongly with the religious leaders, the Catholic Church, and the Venezuelan people in their battle to restore their rights and their human dignity. We are very concerned by the humanitarian crisis unfolding in Venezuela and welcome the special council meeting planned for this afternoon to address the situation. I want to thank you again, distinguished members of this council, for your warm welcome today, for your work and your effort, and your partnership on religious freedom. Again, I'm deeply honored and very much appreciative of all that you do to strive for peace and a more just world. Let us find new ways to work together to advance religious freedom for all. Religious freedom is in our collective DNA. Let's take the best examples of the Americas and share them with other countries and organizations and encourage them to do better. I look forward to our continued collaboration towards these goals. Thank you very much. God bless you all. Muchas gracias, embajador, por su presentación. Ofrezco la palabra a las delegaciones que desean referirse a este asunto. No existiendo solicitudes del uso, perdón, la embajadora de Argentina, por favor, adelante. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, permítanme agradecer al embajador para la libertad religiosa, Sam Brownback, por su visita y su tan oportuna y sustantiva presentación en este Consejo Permanente. En la República Argentina, país donde la convivencia interreligiosa se ejerce con total respeto y libertad, el tema libertad religiosa adquiere una gran relevancia. Por tal razón, habiendo tomado conocimiento el 2017 de la conformación del Grupo de Contacto Internacional sobre Libertad de Religión o de Creencias, copresidido por Canadá y Estados Unidos, mi país decidió este año integrarse a este grupo. Es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a través de su Secretaría de Culto, entre cuyos principales objetivos se destaca el de actuar en todo lo inherente a la promoción de la libertad de culto y del diálogo interreligioso, tanto en nuestro país como en el ámbito internacional, quien ha expresado el especial interés en ser parte de este proceso y participar de los encuentros del grupo. En tal sentido, nuestro secretario de Culto, el embajador Abriani, participó en el encuentro ministerial que tuvo lugar el pasado mes de julio en esta ciudad, ocasión en la cual manifestó el compromiso de la Argentina en acompañar las iniciativas que se propagan en el ámbito internacional y en particular en la región y que se acuerden entre los estados participantes. Creemos que si bien en nuestro continente no se vislumbran grandes conflictos relacionados con la convivencia religiosa, debemos ser conscientes de aquello que usted mencionó hoy y debemos estar preparados y dar respuestas que garanticen el ejercicio pleno tanto de las libertades religiosas como las libertades de creencia y de conciencia. La Argentina desea manifestar que los derechos a la seguridad personal, la libertad de expresión y la reunión pacífica son vitales para el ejercicio de otros derechos y el pleno desarrollo de las personas y son la base de cualquier sociedad libre, democrática y participativa. Y en este sentido también expresamos nuestra preocupación en el mismo sentido que usted lo ha hecho con respecto a lo que está pasando
en Nicaragua y también en Venezuela. Quiero decirle que me gustó mucho cuando mencionaba lo que significa la libertad religiosa, que es el capital espiritual, el medio ambiente de nuestro mundo, la posibilidad de que todos nos expresemos libremente, creamos o no creamos. Con lo cual, desde ya reitero el apoyo de mi país para trabajar en el mismo sentido de lo que usted aquí ha manifestado. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Tiene el uso de la palabra la delegación de Canadá. Thank you very much, Chair. Canada welcomes Ambassador Brownback's report on the recently held Ministerial to Advance Religious Freedom and commends the United States for its leadership in promoting freedom of religion or belief internationally. Canada was very pleased to take part in the ministerial and is proud to co-chair the International Contact Group on Freedom of Religion or Belief alongside the U.S. We very much value our collaboration with the United States and other OAS member countries to advance this important human right. As the ambassador so rightly stated, this right is intimately linked to other human rights, such as freedom of expression, peaceful assembly, association and movement, protection from arbitrary arrest and detention, and many more. You cannot have religious freedom without equal protection under the law. Canada is committed to safeguarding these rights and to combat acts of intolerance that violate the dignity of the human person and run contrary to values of inclusion and respect for diversity. Individuals who are free to express their identity and to practice or withhold from practicing a faith in safety and security are also free to contribute to the economic, cultural, and political developments of their country for the benefit of all. Inclusion is the right thing to do and the smart thing to do, but it is not always the easy thing to do. Solutions require committed leadership, strategic policy making, and an active cultivation of a public culture of inclusion and respect for diversity. Out of a complex past, Canada continually strives to more fully include everyone in our democracy so that each is able to actively contribute to a shared economic prosperity, social harmony, and cultural vitality. Canada is committed to working with other governments, multilateral and non-governmental organizations to advance freedom of religion or belief and to incentivize inclusion internationally by promoting the benefits of diversity and creating space for further discussion and learning on these issues. Thank you so much, Ambassador, for your time here today. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la delegación de Estados Unidos. Thank you, Madam Chair. On behalf of the U.S. delegation, I'd like to thank Ambassador Brownback for coming to the Permanent Council today in support of ongoing efforts by the United States to promote and defend religious freedom around the world. I would also like to acknowledge the participation of Assistant Secretary General Mendez at the recent Ministerial to Advance Religious Freedom on behalf of the OAS. Madam Chair, I also want to highlight Canada's leadership in co-chairing with the United States the International Contact Group on Freedom of Religion or Belief as established by Canada in June 2015. We are pleased that a number of OAS member states have already joined this contact group, including Argentina, Chile, Colombia, and Mexico, and that the Italian mission continues to support the contact group's efforts within the Inter-American system. Let me reaffirm that the United States is fully committed to promoting, protecting, and defending religious freedom and belief throughout the Americas and around the world. To this end, we look forward to continuing our support for engagement on the part of the OAS in this area as well. Thank you very much. Gracias. Tiene el uso de la palabra la delegación de Venezuela. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, el uso de la religión para desestabilizar países es repudiable. Forma parte de la campaña de agresiones del gobierno de los Estados Unidos y recibirán una respuesta esta tarde. Increíble que conviertan a la religión en arma de ataque político. Es parte del supremacismo religioso de este país. El uso de la religión para desestabilizar países es repudiable. Señora presidenta, en Venezuela existe plena libertad religiosa y es un hecho comprobable históricamente. La tolerancia religiosa es parte de nuestra cultura y por eso rechazamos la manipulación que se ha hecho hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra la delegación de Nicaragua. Muchas gracias, señora presidenta. Lamentamos el pronunciamiento del
del embajador Sam Brownback y las referencias hechas a nuestro país, los cuales no corresponden a la realidad, hubiera sido preferible que se hubiera quedado como alcalde o gobernador del lugar en donde estaba, que probablemente hubiera hecho un mejor trabajo. Señora Presidenta, no podemos admitir, y Nicaragua rechaza categóricamente todos los elementos expresados por este embajador, utilizando a la religión como una nueva herramienta y un nuevo eje de ataque político en contra del gobierno soberano de Nicaragua. En Nicaragua existe plena libertad religiosa. Nuestro país tiene una vocación religiosa. Existen relaciones normales con la Iglesia Católica y precisamente por ese tipo de relación que existe es que se les había convocado en su momento a que trabajaran de manera conjunta en el diálogo nacional y de alguna manera ha habido siempre ese tipo de relación respetuosa, cordial, por lo cual no caben estos planteamientos manifestados por este embajador. Lamentamos y consideramos desafortunados, rechazamos la manipulación hecha por un gobierno supremacista que viene a hablarnos acá de derecho a la libertad de religión cuando son los primeros en reprimir y ser intolerantes con otros grupos religiosos. Y él mismo lo expresó cuando habló precisamente de los hermanos musulmanes. Creemos de que ese tipo de prácticas injerencistas, intimidatorias y manipulatorias del tema religioso no caben acá en OEA. Así que, señores, váyanse con su discurso para otro lado. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor embajador. Tiene la palabra la embajadora representante observadora de Italia. Thank you, Madam Chair, and thank you, Ambassador Brownback, for your intervention and your time today. I wanted to intervene briefly to state Italy is convinced the support to all international efforts towards the promotion of freedom of religion and belief worldwide, which is a principle embedded in our Constitution. We were proud, as Ambassador Brownback mentioned, to host at the Permanent Observer Mission last year an outreach event for the OAS membership of the International Contact Group on Freedom of Religion or Belief, chaired by the United States and Canada. We stand ready to further collaborating with the OAS membership on freedom of religion and belief and on the protection of persons belonging to religious minorities, in line with our broader international commitment to pluralism, inclusion, tolerance, as well as cross-cultural, cross-religious, and interfaith dialogues. I thank you, Madam Chair. Muchas gracias, señora embajadora. Tiene el uso de la palabra el representante de la Santa Sede. Sam Brownback. And thanks you for inviting him to the OAS on this important topic. At the Second Vatican Council in 1965, the Catholic Church addressed directly the issue of religious freedom in a document known to many of you here today, Dignitatis Humanae, which means of the dignity of the human person. As the name implies, this important document emphasizes the inherent dignity of the human person and articulates a number of principles that need to be respected by states in regard to religious freedom. I quote, "The human person has a right to religious freedom. This freedom means that all men and women are to be immune from coercion on the part of individuals or of social groups or of any human power in such a way that no one is forced to act in a manner contrary to his or her own beliefs
whether privately or publicly, whether alone or in association with others, and within due limits. The late Jesuit theologian John Courtney Murray had an important influence in drafting this document. At the time, he was convinced that the most important challenge for religious communities was indeed secularism, a challenge that could best be confronted by faith communities working all together. His concern was that certain values of secularism might be in conflict with fundamental values held by religious groups and end up coercing religious communities to cooperate in activities they viewed as unethical. As a result, he developed the view, based on his own American experience, that governments must protect the liberty of all religious communities equally. In this view, religious freedom consists of immunity from coercion in civil society. We have all been shocked over the recent months and years by the ravages of religious persecution in the world in which we live today. The brutal persecution and expulsion of the Rohingya people in Myanmar, the persecution of the Yazidi communities in Iraq, and the horrors of Boko Haram out in Nigeria, just to name only a few. Indeed, Pope Francis has called the past century the very worst in terms of religious persecution. In this deeply troubling global context of today, no topic could be more timely, and violations of religious freedom need to be confronted. The Holy See lends its voice in support of those individuals and institutions working for religious freedom in different regions of the world. Thank you, Madam President. Gracias. En nombre del Consejo Permanente, agradezco a la Misión Permanente de Estados Unidos por solicitar la inclusión de este tema en nuestro orden del día y al señor Sam Brownback por su presentación, así como a las delegaciones que participaron. La presentación del embajador, así como los comentarios de las delegaciones, constarán en el acta correspondiente de la presente sesión ordinaria. Estimados colegas, hemos concluido el orden del día de esta sesión ordinaria. Procederemos ahora al último punto del orden del día de esta sesión, correspondiente a otros asuntos. Debo comunicar al Consejo Permanente sobre la renuncia del miembro del Comité Jurídico Interamericano, doctor Hernán Salinas, la cual se ha producido antes de la expiración de su mandato. Esta renuncia corresponde a la situación descrita en el artículo 101 de la Carta de la OEA, es decir, vacante producida por causa distinta a la expiración normal del mandato. Por lo tanto, corresponde al Consejo Permanente llenar esta vacante. De acuerdo con la práctica establecida para estos asuntos, se contará con un plazo de 30 días a partir del anuncio de esta vacante para que los Estados miembros presenten candidatos. El Consejo Permanente realizará la elección 30 días después de vencido dicho plazo. He solicitado a la Secretaría remitir una comunicación en este sentido a las delegaciones. Por otra parte, no quisiera terminar esta sesión sin ofrecer en nombre del Consejo Permanente un saludo muy especial al embajador permanente de Francia, Michel Pinot, quien ha concluido sus funciones ante la Organización de Estados Americanos. Le ofrecemos a través de medios digitales, porque ya no se encuentra entre nosotros, sino que ya ha partido a Francia, le ofrecemos al embajador la mejor de las suertes en sus nuevas actividades. Continuando con otros asuntos, ofrezco la palabra a las delegaciones que deseen traer a la atención de este Consejo otros asuntos de carácter informativo. Hemos también recibido una solicitud de uso de la palabra del señor expositor, a quien le cedemos la palabra. Thank you very much, Madam Chairman. Thank you very much, Madam Chairman. I appreciate that. I want to say two things briefly. First, thank you for engaging this very serious dialogue on religious freedom. We believe this is one of the key issues facing the world today,
And if we are to move towards a more prosperous, more united, more peaceful world, these issues must be confronted. I deeply appreciate the speaker from the Holy See commenting about various situations taking place around the world. Most of those places I have traveled to, it is terrifying what has happened. It is horrific to see what has happened to the Rohingya, what is happening in Nigeria, in a number of these places, and it desperately needs the world to speak out. It needs the Western Hemisphere to speak out, and so I hope you do, more of you join us in this international contact group, and we'll come to the ministerial this next year, or that somebody in the region will host a regional ministerial, because these situations are ongoing and they're present, they're active, and they will continue unless the world speaks forth. On the possibility that I was misunderstood about the point about freedom of religion, that there was a couple of comments regarding that. The United States believes in the freedom of religion, that this is something for everybody, and it's not a right that the governments can interfere with. It is a right the governments protect for the individual to have. We believe in the protection of religious freedom for all people of belief or no belief at all. And that's what we're going to stand and fight for. So when people are attacked that are in groups, whether it's the Catholic Church, whether it's individuals that seek to do something, we will stand for them. And if they are attacked, if the bishops are attacked, if priests are attacked, because they're standing up for their faith and their belief, we believe they should be defended. And we believe that strongly. We believe that people that are put in jail for their faith should be defended, and we should pursue that they be released from jail. We believe people should not be threatened with their life because of them they're standing up for their own belief, wherever that happens in the world, whether it's in this hemisphere or somewhere else. But we believe in that religious freedom, and that means no coercion from the government, whether it be word or deed. So I wanted to be clear that that's what we believe in this universal right to be, and it to be exercised, and it to be exercised freely. Thank you again, Madam Chairman and delegates, for being here. We look forward to working with many of you on this fundamental right that is so important to our hemisphere, so important to this world, and so important to every human being in the world. Thank you. Gracias. Tiene la palabra el embajador de Chile. Muchas gracias, señora presidenta. Solamente para complementar su información de que el gobierno de Chile ha presentado la candidatura del profesor de Derecho Internacional Privado, Milenko Bertrán Galindo, para, ¿no es cierto?, reemplazarme en la vacante que se ha producido, ¿no es cierto?, con mi renuncia como miembro del Comité Jurídico Interamericano. Conjuntamente con esa presentación se adjuntaron, ¿no es cierto?, las calificaciones del señor Bertrán Galindo para poder sustituirme en dicha vacante. Muchas gracias. Tomamos nota de lo expresado por el señor embajador. Nos solicita de nuevo el uso de la palabra Venezuela. Sí, gracias, señora presidenta. Con respecto a los comentarios emitidos por el representante del gobierno de los Estados Unidos, mi delegación tiene el deber de informar lo siguiente. Señora presidenta, es impresionante cómo manipula el gobierno de los Estados Unidos situaciones de índole religiosa. Permítame recordarle a este Consejo Permanente que el vicepresidente Mike Pence utiliza la Biblia para invadir países, y eso es inaceptable. Señora presidenta, le recordamos al gobierno de los Estados Unidos que no tiene el derecho de intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias, señor representante. No habiendo más solicitudes de la palabra y agradeciendo a todos su participación, se levanta la sesión. Muchas gracias y que tengan ustedes muy buen día.